Buenos días, nos encontramos con el doctor Juan David Osorio, médico especialista en cuidados al final de la vida del Hospital General de Medellín. Doctor, nosotros queremos preguntarte sobre la experiencia que significa para ti el cuidado y los cuidadores. Queremos que nos hables un poquito a lo largo de esa trayectoria de 14 años que llevas con pacientes y con familias, ¿qué significa para ti el cuidado y un cuidador? Pues a ver, el cuidado no solo visto desde la formación académica, ni como médico, ni como especialista, sino el cuidado como el que todos aquellos que estamos acompañando a gente en el proceso de enfermarse y en el proceso de morir es fundamental. Primero porque eso muestra una actitud y una cualidad de compasión con el otro, que es lo que erróneamente vemos cuando la gente dice es que nos da lástima, no, ver al otro con compasión es verlo con amor y empatizar con el otro, que es lo que los médicos permanentemente le decimos a los que estamos formando, le decimos a las enfermeras, al paciente. Somos empáticos, muchos de los médicos dicen empatía, pero no entienden lo que es empatía, y es ponerse realmente en el lugar del otro, en la piel del otro, y querer cuidarlo como quisiera que me cuidaran a mí, en el caso tal de que requiriera un médico en una condición de deterioro y de enfermedad. Pues el cuidado históricamente siempre ha estado, porque es que el ser humano es de sociedad, el ser humano es de acompañar y es de necesidad de que sea acompañado en su proceso, desde el nacer, que es donde más necesita cuidado, hasta el enfermar, el envejecer y el morir, que es el segundo punto de la vida donde necesitan mucho más cuidado. Por ende, nosotros nos deberían enseñar a cuidar a los médicos, a los psicólogos, a las enfermeras, trabajadores sociales, y lamentablemente nos enseñan mucha academia, pero nos enseñan poco del cuidar, poco del humanizar, poco del sentir, poco del empatizar, poco del acompañar, poco del amar, y de manera incondicional cuidar y ser tiernos y compasivos con quien estamos cuidando. Entonces, el primer error es que no sabemos cuidar y nos están entregando todo lo que para el paciente es importante, que es su vida. Entonces debemos aprender a cuidar. Algo que yo le digo a los estudiantes cuando están rotando por acá, tanto para los de psicología como para los de medicina, y es que el que no fue médico ni psicólogo antes de estudiar, nunca lo será por más que se forme. Porque es que la academia lo que hace es reformar lo que yo ya traigo. Por eso la gente dice, es que ese médico se volvió inhumano después de muchos años. No, nunca fue humano. Ese psicólogo se volvió insensible luego de muchos años de practicar. No, nunca fue sensible. Si yo soy previamente sensible, yo soy previamente humano, lo único que voy a hacer yo en la formación académica es tener un montón de recursos adicionales que me van a hacer mucho mejor en lo que yo previamente era. Por ende, el médico que era médico antes de formarse va a ser un buen médico formándose. El otro va a ser un buen técnico que no va a ser un artista en el arte que está practicando. Y el cuidador es indudablemente aquella persona que requiere acompañamiento físico, psíquico, emocional, espiritual, familiar, social, que ya por fortuna se ha empezado a retomar como una persona importante, así como el cuidado o el paciente cuidado. El cuidador se ha empezado a tomar como alguien importante, porque previamente el cuidador o el familiar era alguien que estorbaba en los pasillos y lo sacan de los consultorios, lo sacan de las habitaciones. Entonces ahora estamos dándonos cuenta que el cuidador es necesario, y es necesario darle importancia, es necesario darle relevancia, es necesario darle un papel protagónico en el proceso de acompañamiento al que está siendo cuidado. ¿Por qué? Porque es que indudablemente quien lo va a cuidar va a ser él, quien sabe qué tiene, qué necesita, cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus sufrimientos, cuáles son sus necesidades para ser saciadas con su cuidador, no nosotros. Y el paciente en proceso de cuidado, por lo vulnerado que está, muchas veces no está en capacidad de decirle, no, venga, necesito esto o aquello. El cuidador, en el tiempo de conocerlo, pues va viendo que va necesitando y se lo va suministrando. Y por ser una persona que se compromete con un paciente enfermo, un deterioro, es una persona que es sumamente vulnerable también. Que si nosotros no cuidamos al cuidador, el cuidador se va a enfermar, y la familia o el grupo social que está cuidando al paciente va a terminar cuidando dos personas por mal cuidado, porque los cuidadores se queman. Entonces los cuidadores requieren tiempos para cuidado, tiempos para sí, tiempos para seguir su vida y para continuar su proceso de vida en un momento el paciente cuidado haya fallecido. Porque es que muchos de los cuidadores, especialmente o la viata, o el viato, o el soltero, o el viudo que se encarga del papá, la mamá, el abuelo, la abuela, o el hijo, se dedican tiempo completo a ese paciente que están cuidando, pero cuando el paciente ya no está, en el caso de los pacientes que nosotros manejamos, que son pacientes en situación de terminalidad y muerte,
Cuando se muere, entonces se me acabó la razón de la vida. Si se me acaba la razón de la vida, el cuidador, ¿qué va a hacer? Entonces, previamente hay que llevarlos a que, venga, piense, cuando se muera su ser amado, ¿usted qué va a hacer? Entonces, previamente tiene que empezar a ubicar esos tiempos, esos espacios y esos momentos para que usted siga su vida, porque si no se le va a acabar la vida y el paciente ya va a querer morirse, y el cuidador después de muerto pues va a querer morirse también. Recordar que el paciente cuidado es permanentemente vulnerado por el cuidador, y no de manera voluntaria, sino que el cuidador muchas veces, por hacer cosas con amor o con cariño, olvida que la condición de enfermedad ha vulnerado demasiado al paciente, y por darle cosas que propicien comodidad desde el cuidador, lo vulneran más. Por ejemplo, silla de ruedas, pañal, que la cama hospitalaria, que la enferma, que la enfermera, perdón, que el auxiliar de gerontología que los va a cuidar, los va a acompañar en la noche. A los pacientes que están en proceso de cuidado, uno debe procurar no vulnerarlos, por ende, recordar que son protagonistas en su historia, y como protagonistas en la historia, siempre deben tomar sus decisiones, y siempre se les debe preguntar qué quieren, cómo lo quieren y hasta dónde lo quieren, no imponerlo. Entonces, uno de familias sí es muy bonito porque las familias se enorgullecen, y muchos de los que son de bajos recursos, pudimos conseguir la platica para la silla de ruedas para el abuelito, o el caminador, o la cama, pero es que una silla de ruedas le indica al abuelito, a la abuelita o al enfermo joven que es un inútil, que no puede caminar. Entonces ya lo vulneró su enfermedad, que le quitó la capacidad de caminar y desplazarse, y ahora la familia le está diciendo, sos un inútil, toma tu silla de ruedas. O la cama es un corral con barandas para que no se caiga, con barandas para que no se baje, por ende es un niño de alto riesgo de caída que tiene que estar encerrado en un corral para que no se caiga. Entonces olvidamos que a ese paciente o a esa paciente le va a doler cuando lo van a montar en una cama. Entonces a la familia le dicen a uno, ¿cómo llegamos para que acepten o que la silla o que el pañal que los hace sentir como un bebé, o que el caminador, o que la cama, o que el cuidador? Negociando, explicando por qué su condición de deterioro los expone a múltiples accidentes y a múltiples riesgos. Por ende es que ellos lleguen a entender que lo que se está dando se necesita. Y si el paciente pelea y no quiere, pues indudablemente el paciente asumirá las consecuencias de sus riesgos y las consecuencias de no aceptar lo que la familia les quiere dar, pero que no se les imponga. Y eso va para si quieren salir a misa, si quieren dar un paseo, si quieren ir a comer algo, si quieren comer lo que normalmente se les restringía porque tienen dietas restrictivas por sus antecedentes patológicos. Entonces, creo que la medicina debe, o ahora lo está haciendo, pero debe hacerlo más, enfocarse en el paciente como una persona integral, que necesita un cuidado integral, no solamente un cuidado médico multidisciplinario, que el médico entra por acá, el psicólogo entra por acá, el trabajador social por acá, el capellán por acá, o el pastor o el rabino, sino interdisciplinario, donde todos entremos al mismo tiempo, que el punto de encuentro sea el paciente, y el que mueve todo el círculo sea el paciente, no el médico como se hace previamente, y también a su cuidador, para que le demos un abordaje integral y un cuidado integral, y un cuidado a ese cuidado de manera integral. En estos años has conocido muchos cuidadores primarios en las familias. Sí. Cuéntanos un aprendizaje que hayas tenido, horas de aprendizajes de un cuidador primario que consideres que en el sistema familiar, digamos que fue un buen cuidador. A ver, en general la mayoría de los cuidadores son buenos cuidadores, a excepción de aquellos que imponen, pero el que se ofrece para cuidar, que muchos de los que vemos, porque la mayoría de los pacientes son ancianos de avanzada edad, son el soltero, la soltera, el viudo o la viuda, son muy buenos cuidadores. Entonces todos dejan recuerdos buenos. O sea, yo no te puedo decir a ti, este es mejor que aquel, ¿no? Porque son condiciones diferentes, en enfermedades diferentes, en tiempos diferentes, en personas diferentes. Entonces todos son muy buenos. Lo que a mí me genera tristeza es ver que esa gente se desgasta cuidando y que las familias son muy aprovechadas. Cuando son familias numerosas, se aprovechan de que hay un cuidador y como está o pensionado o desempleado, entonces ocúpese a cuidar el otro. Pero es que ¿qué está haciendo? Se está empleando, cuidando. Y todos tienen la misma responsabilidad civil y legal sobre el que está siendo cuidado. Por ende todos deben repartir las cargas por igual. Entonces, fulano hoy, mengano hoy, perano hoy, sultano mañana, para que tengan la carga repartida, para que el cuidador no se queme, que es lo que suele pasar. Pero las familias lo que hacen es que se tornen cómodas. No, usted que no tiene nada que hacer, entonces ubíquese haciendo. Pero ni aportan con presencia ni aportan con plata, que es lo que uno procura hacer. Pero yo creo que todos los cuidadores son importantes y todos generan un recuerdo fundamental porque están dando amor, dando su tiempo y entregando su vida. Entonces todos son importantes. Respecto a la relación entre el cuidador primario y el equipo de salud.
¿qué crees que puede ser un obstáculo en la comunicación? El obstáculo somos nosotros, no ellos. Porque la queja permanente de que la familia es demandante no es que la familia sea demandante, es que no les hemos prestado la suficiente atención, lo que los obliga a ellos a demandar más. Entonces el obstáculo está en el ego de nosotros como profesionales, sea como médicos, sea como psicólogos, que nos creemos que estamos a un nivel superior frente a ellos y siempre estaremos al mismo nivel. Somos seres humanos manejando seres humanos con dificultades, con angustias, con preocupaciones, con mucho sufrimiento, algunos con mucho dolor y que muchas veces no los comprendemos. Es la empatía que tanto explicamos y expresamos, nunca la usamos. Cuando nosotros realmente somos empáticos, vamos a encontrar que en la mayoría de los casos no son demandantes, ni son aprensivos, porque están despreocupados. Y si entendemos su preocupación y nos sentamos a conversar con ellos y explicamos bien las cosas y damos el manejo que requiera, el cuidado siempre va a ser muy cuidado. Y no van a haber obstáculos, que se van a presentar unos que otros, pero son obstáculos por situaciones familiares que pueden ser complejas, que se salen de nuestras manos y que nosotros nos ponemos a intentar manejar cuando no es nuestra necesidad manejar. Pero en general el obstáculo lo generamos los profesionales de la salud. ¿Qué crees que es lo que más te ha aportado desde que estás trabajando en Cuidados al Final de la Vida, como a tu vida en general, a lo que tú eres como persona? La muerte del otro. Porque la muerte del otro te dice a ti, viejo, sigue usted, ¿cómo está para morirse? Y está listo para dejar de manejar carro y aprender a manejar silla de ruedas. Está listo para dejar de caminar pero postrarse en una cama. Está listo para que el que cuida como papá hijos y los ha levantado, los ha bañado, los ha limpiado, ha cambiado pañales, los ha vestido, le devuelvan a usted el ser bañado, limpiado, vestido, cambiado, alimentado. O sea, el proceso de morir de los pacientes es extremadamente formativo y lo enfrenta a uno a la opción de muerte que puede ser cercana como puede ser tardía, pero que ahí está. Y es muy útil que muchos profesionales, por temor al tema de la muerte, no se toman la tarea de pensar, venga, y si yo estoy ahí, ¿qué voy a hacer? La muerte es un momento formativo. Bueno, doctor, y para finalizar, ahorita estabas hablando sobre empatía, sobre compasión, humanidad. Decías que una persona que ha sido humana llega a una universidad y se forma académicamente, pero que el que es humano no puede ser humano. Sin embargo, en este momento están haciendo muchas investigaciones para cultivar la compasión, la empatía, desde las escuelas primarias, por ejemplo. ¿Crees que se podría cultivar mayor empatía y compasión para mejorar el cuidado del otro y los profesionales de salud? Pues, a ver, lo primero es que la formación parte de casa. Si tú tienes una familia que no es compasiva, un papá o una mamá que no están a cargo de un niño, que no le dan amor, que no le dan acompañamiento, que no le dan una formación en valores, ni la empleada del servicio, ni la profesora, ni la nana les van a dar los valores que no tienen en la casa. ¿Qué hacen ellos? Reforzar lo que vos traes. Entonces la compasión debe partir de la casa, es como la formación en la muerte. Nosotros estamos formando en la muerte cuando la gente está muriendo y a los familiares, pero es que se debe formar en la muerte del chiquito, el niño pequeñito, por encima de los 4 o 5 años, que ya tiene una mayor comprensión de la muerte. Venga, ve al papá, ve a la mamá, ve al abuelito que le está muriendo. Tan sencillo como si tú le dices a alguien, venga, ¿cómo le explica usted a un niño cómo se muere? La familia dice, no, se fue para el cielo, o se lo llevó Dios, o los angelitos, o se fue de viaje, o se acostó a dormir, que son respuestas que no se deben dar. ¿Qué le pasó? Se murió. ¿Qué significa eso? Que nunca más lo va a volver a ver. ¿Qué significa eso? Que el corazón y los pulmones van a dejar de funcionar y que definitivamente ahí terminó. Y eso sucede con la compasión, es enseñarle al otro a amar. Cuando yo lo he amado, amor al otro, le enseño al otro a ser compasivo, el otro va a enseñar a aprender a amar y va a ser compasivo. Y eso que se queda impregnado y bien consolidado desde la infancia temprana va a ser algo que va a persistir. Si a ti no te lo enseñan cuando estés chiquito, cuando estés grande es muy poco probable que lo vayas a aprender. ¿Que hay que reforzarlo? Sí, hay que reforzarlo. ¿Que la educación actual debe formar más en valores que en tecnicismos? Sí, indudablemente que sí. ¿Que a los niños hay que darles tiempo para aprender a través del juego y no para aprender a través de estudiar, leer y repasar? Sí. Pero ahora le dicen, venga, los niños, ¿por qué no encuentran un sentido de vida en la adolescencia? Porque salen de la casa desde los 4 años, llegan a la casa desde a los 3 o 4 de la tarde, por donde tienen todo un tiempo en una institución, y es coman y coman y coman y coman información. Pero hay una ley que es la ley de los 3 8, 8 horas de trabajo,
8 horas de ocio, 8 horas de descanso. Ahora los chiquitos no tienen eso. Tienen más de 8 horas de trabajo o de estudio, las aproximadamente 8 horas de descanso, pero las 8 horas de ocio no se dan porque el tiempo que están en la casa no tienen papá o mamá que los acompañen y no tienen una educación que les diga, venga, es que usted se va para la casa cuando sale de acá a jugar y aprender a través del juego, a gozar a través del juego, a vivir a través del juego y a acompañar a través del juego. Muchas gracias, doctor. Con gusto.